Te damos paso. Bienvenida. Bueno, buenas noches ya por acá. Un abrazo entrañable a todos y agradecer por la oportunidad inmensa de establecer estos diálogos. Quiero además agradecer y celebrar la charla, el diálogo del colega anterior. Y es increíble como de a poco uno va viendo las conexiones, amén de que nuestros contextos difieran en muchas cosas, pero evidentemente el diseño desde su condición transversal nos une ineludiblemente. Agradecer a los organizadores del evento, a todos ustedes por los diálogos, a los colegas que nos antecedieron ayer. Yo lamentablemente ayer no pude estar al tanto por temas grandes de trabajo que no me permitieron estar vinculadas, pero claro que haré la tarea de escucharlos a todos con las conferencias guardadas. Agradecer a Ecuador una vez más por la oportunidad y decir que cuando yo me preparaba o revisaba las notas para esto, que supongo más que una charla, una conferencia, un diálogo para los lazos a establecer, el título de la charla va a subyacer en todo lo que yo voy a comentar a través de diapositivas de las cuales me voy a apoyar, pero en definitiva voy a aprovechar lo cerquita que estamos aún de la celebración de los 40 años de la ONDRI, la organización a la que pertenezco, como ya oyeron en la hoja de vida, en el currículum, donde trabajo hace mucho tiempo y donde me doy el gusto de hacer todos los días por el diseño del país que creemos necesita, con un grupo de colegas que sin ellos además no pudiera yo haber construido algunas cosas como las que voy a comentar. También agradezco a mis colegas por la posibilidad de comentar con ustedes lo que voy a decir. Me pongo la charla, ¿verdad? Disculpen, recuerden que me estoy estrenando en Zoom. Mi colega Freddy que me ayude. Estoy en el botón que dice compartir pantalla. Compartir pantallas. Mira que me lo has explicado. Disculpen todos. No te preocupes. Ya estoy ahí. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Necesitamos que la pongas en pantalla completa. Voy allá. ¿Ya? Sí. Perfecto. Bueno, pues nada. El 9 de julio del año pasado estábamos cumpliendo 40 años, es decir, que estamos bastante cerca de cumplir 41. Y fue un momento para hacer un acto de camino, más que celebrarnos los 40 años de existencia de la oficina, porque diseño en Cuba hay desde siempre, solo que fue en el 80 donde se decide tirar de la mano de una organización que fuera el garante, el acompañante, el mediador del diseño y las demandas cada vez más crecientes para el desarrollo de la economía, entendiendo, como al final vamos a estar de acuerdo todos, que es una herramienta insoslayable para el desarrollo que nuestros pueblos y nuestras sociedades precisan. Y es así que, haciendo un paneo en aquel momento, por eso decíamos el diseño de un país, nos dedicábamos a dar un pase, un tránsito por lo que se había hecho. Y a tono con ello, es decir que en esta tarea del diseño hecho y por hacer, más que el hecho, el por hacer, mirábamos lo que nos movilizaba a los diseñadores, que cuando uno escucha los diálogos en este y en otros encuentros donde hemos estado, a todos nos preocupan prácticamente, salvo las excepciones que siempre hay, las diferencias, porque si no, no fuera tan rica la vida. A todos nos preocupan muchísimas cosas por igual, ¿no? Y nos movilizan, por tanto, para resolverlas otro tanto en similitudes. Y Cuba y el diseño que hacemos en ella y para ella tiene una proyección al 2030 que está recogida en las agendas como está a nivel de Naciones Unidas, donde en el caso nuestro estamos apuntando a ejes como pilares para los desarrollos, donde pudieran estar la sostenibilidad, la prosperidad, la inclusión. Por eso hablamos y defendemos siempre un diseño para todos, no desde la frase hecha y bonita, sino que por inclusivo tiene que ser para todos. Yo, sin polemizar por aquí, porque no es el caso, cuando escucho hablar del diseño social, no me imagino que otro diseño puede haber. El diseño social per se, porque tenemos al ser humano en el centro de lo que hacemos, ¿verdad? Y sobre todo más social aún si lo que hacemos es hacer un diseño que se ocupe de mejorar la vida de nuestra gente, más que, como coincido con el colega que me antecedió,
enfocarnos en pequeños nichos y en pequeños segmentos que va más allá de un diseño necesario posible, ¿verdad? Busca otras cosas que no negamos, pero no es el caso de Cuba, porque Cuba, por el tipo de economía que tiene y por los periodos que ha atravesado, no puede darse esos lujos. Somos un país pequeño, ¿verdad? Con escasísimos recursos naturales, donde si algo tenemos como recurso importante, pudiera ser las personas, la creatividad, no la creatividad esta de la musa que baja o viene, sino la búsqueda constante de repensarnos las realidades y también pensarnos los modos en transformarla. Yo creo que eso también es una postura creativa. Y creativa acompañada en todo momento por el trabajo, por el esfuerzo, ¿verdad? Por la tenacidad. A mí me hizo mucha ilusión, a la vez que me da tremendo gusto verme corroborada por el colega mexicano cuando nos llama y nos convoca a ser humildes, a estar unidos, ¿verdad? Y a preocuparnos y ocuparnos por las realidades de nuestros países, que en la región nuestra compartimos problemáticas, como decíamos, y también, ¿por qué no?, viendo cómo lo hace cada cual, también compartimos coincidencias, modos y métodos para hacerlo. Es así que, ¿cómo obramos por la nación y desde el diseño? En el marco de la política que Cuba tiene y con la cual acompaña, y por supuesto falta mucho por hacer en los propósitos y en los empeños que apuntan al futuro, teníamos estos pilares que describíamos y el diseño en ellos tiene mucho por hacer. Tiene mucho por hacer por la niñez que defendemos, ¿verdad? Por los hombres que serán mañana, estos niños que hoy viven y para los cuales trabajamos, y en los cuales también, ¿por qué no?, estamos desde la política tratando de generar nociones, tratando de generar aproximaciones al diseño como una importante actividad estratégica para el desarrollo, para la calidad de vida y la prosperidad de nuestra sociedad. Y de ahí de a poco, sin intentar que sean diseñadores todos, porque oficios, profesiones y trabajo lindo hay en todos los ámbitos del conocimiento, sí tener ciudadanos a futuros más empoderados de las nociones que nos permitan justamente defender ese diseño posible e inclusivo del cual comentábamos. Y por ahí también pasan las acciones de promover, insertar, desarrollar el diseño que de a poco y durante mi tránsito por el diálogo y las diapos trataré de ir compartiendo. Apuntando a lo que decíamos, la calidad en todo lo que hagamos para tener mejores bienes y servicios, para ocupar mejores espacios en el hábitat, para estar rodeados de ambientes mucho más pertinentes desde la función, desde la forma, desde la belleza, desde las prestaciones y desde la satisfacción experiencial, ¿por qué no? Hoy que se habla tanto del diseño de experiencia de nuestros ciudadanos como usuarios unas veces, como clientes otras, pero siempre como receptores. Yo creo que primero que todo somos usuarios y está en el diseñador la responsabilidad de pensarse primero en la piel del usuario y del receptor del mensaje, en el caso nuestro, los que hacemos comunicación visual, ¿verdad? Para poder probablemente, ocupándonos con una mirada aguda a esos entornos, ser más pertinentes en las soluciones que propongamos, en los métodos que usamos, en los briefings que nos proponemos también para llegar a soluciones cada vez de a poco mejor colocadas. Y eso lo hacemos, como les decía, desde la ONDI, pero a nivel de la comunidad de diseñadores y desde la transversalidad del diseño a todos los sectores de la sociedad a los que aspiramos y podemos llevar unas veces más que otras, a través de la función de promocionar, de desarrollar proyectos integrales de las miradas, esta que colocaba la colega que nos ha moderado, digamos la integralidad y la visión integrada de los saberes hacer de todas las disciplinas, abandonar un poco la idea a veces por ahí global de que el diseñador es como un mago, ¿verdad? Una suerte de brujo místico que logra resolver con un tremendo nivel de resolutivo y de estilos y egos propios lo que tenemos por delante, que al fin y al cabo es resolver problemas de los ciudadanos. Yo creo que eso basta para volver a cualificar y calificar la tremenda responsabilidad que tenemos como solucionadores de problemas, desde esa capacidad y de esa disciplina que acompaña el diseño en todo, que es la perspectiva, en la capacidad y la responsabilidad de poder imaginarnos el futuro para actuar desde el presente en él, para desde el presente mismo poder provocar las transformaciones esas que el diseño de a poco puede tener sobre lo futurible. Y por ahí están las miradas del diseño que estamos tratando de hacer y promover en Cuba.
Y eso lo hacemos para el progreso y la sostenibilidad desde varias miradas. El tema del desarrollo local, mirar primero la célula primaria, que pudiera ser el entorno primario donde estamos, la propia cuadra donde vivimos, luego el barrio, luego el municipio, el territorio, y de allí una suerte de, que me gusta llamar teoría celular, por la imagen de la cebolla, ¿verdad? Ir de a poco abordando las capas de la problemática y de las demandas sociales del diseño en todos los apartados del diseño, sea en el mundo del diseño industrial con todas sus esferas de actuación, y en el de la comunicación visual, el gráfico, con todos los apartados que lo contienen, y de a poco ir viendo cómo, al menos a nosotros nos ha dado resultados de esa experiencia, vamos desde el territorio mismo, de la localidad, generando esa postura de comprensión y de abrazo por el diseño como actividad estratégica. Eso es parte de lo que hacemos para ese progreso y ese desarrollo que Cuba tiene forzosamente que hacer, y hacer a grandes saltos por las condicionantes que les colocaba al principio en términos de la economía compleja que tenemos. Lo ha puesto de manifiesto la pesadilla epidemiológica esta que hemos atravesado todos, que ya nos desborda el año y tanto, donde, como hemos comentado hacia adentro del equipo y con otros colegas, incluso de otros contextos, no tendríamos perdón, primero como seres humanos y luego como profesionales de una profesión que está encaminada a transformar las realidades para bien, para la prosperidad, si no somos distintos después de todo lo que nos está ocurriendo. Hemos descubierto que podemos vivir con solo par de zapatos, hemos descubierto que la ropa se nos puede echar a perder, ¿por qué no?, en los escaparates, en los closets, porque esto nos ha obligado a tener dinámicas diferentes, pero también yo creo que ha sido un espacio, en el caso cubano propiamente dicho, que ha sido una suerte de plataforma, de pivote hacia los apuros, las urgencias, y no por urgencias, sin pensar estratégicamente, de todo lo que tenemos que acelerar en los procesos de transformación, donde el diseño tiene el espacio que hemos venido comentando. Para eso, para la calidad de los bienes y servicios que nos proponemos transformar y hacer para mejor, para poder aspirar a espacios mejor diseñados, pertinentes, que nos abracen y además nos hagan, ¿por qué no?, tener espacios cada vez más cubanos, sin dejar de mirar a lo global, como decía Bonsiepe, pero justamente apostando por lo local. Yo creo que es un paradigma que cobra valor constantemente, es una frase, una sentencia de Ip que se revisita a sí misma, porque la vida ha demostrado que tenemos que apuntar a eso, y en eso está trabajando la comunidad cubana del diseño. Cuando digo la comunidad cubana del diseño, no solo desde la mirada que la ONDI puede tener como acompañante o rector de la política para el país, sino que lo ve uno en la manera en que se han podido dar se han ido dando las alianzas entre sectores y entre diseñadores para los sectores y entre todas las formas posibles donde el diseño tiene una expresión. Dígase la administración pública, dígase también el empresariado, el entretejido industrial. Ha obligado a una industria a ser más receptiva, a ser más proactiva en lo que asimile y vaya a desarrollar, y también en las nuevas formas no estatales que se han ido poniendo en valor para los desarrollos y las válvulas económicas que han ido operando en Cuba en los últimos 10, 15 años, y sin duda han dejado de ser las alianzas estratégicas y los encadenamientos productivos que están en el estado del arte para muchos contextos, se han puesto en valor, y digamos que en el ámbito de la crisis del COVID, en el enfrentamiento y lo que hemos tenido que hacer para ella, y lo vamos a ver en ejemplos posteriores, ha sido una gran salvación, ¿por qué no?, o una gran alternativa que ya deja de ser una opción para hacer una manera que no se puede hacer de otra, estar integrados, estar aliados y estar pendiente uno de lo que no tiene el otro para integrarnos y dar una solución a los problemas. Y eso, por supuesto, de a poco va conformando un universo y unos entornos de país cada vez más soberanos, cada vez más independientes de todos los puntos de vista, independientes de poder reciclar y reutilizar, no digamos hacer más con menos, porque eso no estaría bien, sino ser capaces de ser lo suficientemente responsables para entender y advertir cuando podemos reutilizar una materia prima, reconvertirla, transformarla de un estado para otro y que pueda tener unas nuevas maneras de prestar funciones, y que preste funciones además sin perder la capacidad de
alimentar, ¿por qué no?, la belleza y la satisfacción del ciudadano. De un ciudadano que cada vez deberá estar más impactado por las bondades del diseño, pero no desde ese pensamiento probablemente hedonista o de deseo solo, sino de ese deseo experiencial también, ¿por qué no?, que las cosas empiecen a tener, además de prestaciones y funciones, puedan, como pasa con muchas cosas, también provocar un disfrute, además de y con ello. Y eso, sin duda, también es una expresión de prosperidad en las personas. La investigación, el desarrollo y la innovación han estado absolutamente articulados con el diseño en los últimos años. Nuestro país, digamos que en lo pequeño, en sus 12 y tantos millones de habitantes, tiene una comunidad científica importante, tiene una apuesta por la ciencia. Desde que hace muchísimos años se declaró que debíamos ser un país de ciencia, teniendo en cuenta que éramos un país con bastantes pocos recursos naturales, con mucha obsolescencia en gran parte de la planta tecnológica, a partir de procesos que tuvieron lugar años atrás y dejaron bastante descolocados estos elementos. Y sin duda, claro que lo hemos estado viendo en los últimos tiempos. Hemos podido tener 4 candidatos vacunales. Yo creo que eso dice bastante del esfuerzo de la comunidad científica, de lo que el diseño también, porque no ha participado en esos procesos y otras disciplinas del conocimiento. Y ahí también ha sido un espacio muy, pero muy de mucho reflejo, de mucho espejo, de esa integración y de esa alianza estratégica de la que hemos venido comentando. Ejemplos de desarrollo de equipos, vamos a ver más adelante. Estas cosas han sido posibles gracias a la integración. Me alegra mucho coincidir también con el caso de México, que también han sido, y bueno, con mucho más años como nación y con una cultura también mucho más vieja, con tradiciones muy fuertes culturales, pero también con un desarrollo del diseño. Yo he podido estar en México y ser parte, ¿por qué no?, de esa construcción colectiva de los diseñadores. Me alegró muchísimo ver a Óscar Salinas, profesor y amigo entrañable del diseño cubano, y por ahí se han movido también los ímpetos y los propósitos estratégicos del diseño para acompañar esos ejes que al principio declarábamos de prosperidad, inclusión, sostenibilidad y calidad de vida de los ciudadanos. La calidad de vida que ha estado mirada, como lo decíamos, desde no resolver emergentemente las demandas por urgencia, sino desde la anticipación y la preclaridad de entender que no nos queda de otra que hacerlo desde el presente, mirando al futuro para poder ir legándole a las generaciones y a los que vivirán luego esas tradiciones, ese patrimonio, pero con una importante carga de atemperamiento y, ¿por qué no?, de modernidad, sin temor a la palabra, en todo lo que haya por venir. Hemos también, ¿por qué no?, logrado ponernos en el lugar de cómo hacerlo, de qué tenemos que entender antes de abordar cada cosa. Cada vez que hable, entendamos, no estoy hablando de la ONDI y sus diseñadores, que también tienen sus evaluadores, porque tenemos la función evaluadora del diseño, que yo creo que ha sido importante en los propósitos que hemos logrado resolver, sino estoy hablando probablemente a nombre de la comunidad profesional cubana y desde la posibilidad y la oportunidad, digamos que el privilegio de haber estado cruzando impresiones, experiencias y contrastando contextos con muchos de ustedes y de otros lugares que hoy día no están dialogando con nosotros, pero que también hemos tenido la oportunidad de experimentar. Lo hemos hecho conectando soluciones, como le contaba, con la integración de los saberes, con tener muy claro, como decía el colega mexicano, que no somos el ombligo del mundo y que por lo tanto tenemos un papel que cumplir junto con el resto de las disciplinas del conocimiento de las cuales no podemos nosotros sustraernos, y de esos diálogos a pocos de construcción colectiva del conocimiento. Así se forman los estudiantes incluso en la Universidad del Diseño, desde el valor del trabajo en equipo, pero salido de la frase hecha para la verdad en el día a día. Solo así, en las condiciones económicas por las que ha atravesado este país, esta isla, es que hemos podido llegar a resolver estos temas y de a poco ir construyendo esa política que, si bien no resuelve todo, porque siempre digo
cuando estamos hacia adentro del equipo y con otros interlocutores externos, que las políticas no lo resuelven todo. Está claro que si todo estuviera bien, las políticas tuvieran poco que hacer. Pero sí son unas importantes mediadoras y por qué no contribuyen, son como herramientas, como un pañol repleto de herramientas con las cuales tirar para ir construyendo esos propósitos y esos escenarios que los países nuestros merecen experimentar y tener para sus ciudadanos. Insisto, recalcar en el valor de las alianzas y de la integración del conocimiento, de los saberes y de los oficios también, porque hemos venido a comprender que junto a los saberes técnicos y académicos, incluso científicos, el oficio tiene mucho también donde participar. Hemos sido un país, por supuesto, también más conocido por la gráfica en muchísimos contextos que por los desarrollos asociados al diseño industrial, a los equipos, al hábitat, y eso de a poco también ha ido cambiando. Hemos empezado a desarrollar, como les decía, desde las propias miradas de la esencia en lo territorial hacia lo macro, hacia el país. Hemos podido ya avanzar en otras dimensiones que no solo son la gráfica. Tenemos importantes trabajos sobre el gerontodiseño, la investigación de cómo imaginar el hábitat del adulto mayor en un país que tiene una población que va camino al envejecimiento. Tenemos un envejecimiento serio en números, en por ciento. De hecho, la oficina de donde les estoy hablando a todos está en un enclave citadino que es el Nuevo Vedado Habanero, ¿verdad? Y a su vez está en un municipio que se llama Plaza de la Revolución, y digamos que es el municipio que porta mayor nivel de envejecimiento en el mapa país. Eso basta para que desde acá mismo nos estemos mirando el barrio, la cuadra, el hábitat en general, y de a poco ir clonando las experiencias para poder estar trabajando ya en lo que mañana sea un hábitat pensado para ese adulto mayor que vendrá, donde todos, empezando por mí también ser una de ellas, porque para allá vamos todos, pero ya no desde la intuición o desde imaginarnos sin la perspectiva y sin toda la ciencia que hay que hacer detrás, sino pensando en los espacios antes de que un espacio probable le pueda contraer una patología a un anciano, una caída por no estar concebida la manera en que ese ambiente lo tiene que arropar y no al revés, no adaptar la vida una vez al ambiente, sino que el ambiente nazca ya pensando en lo que seremos mañana. Eso también es una línea de trabajo que está ocupando hoy día los diseñadores cubanos y que también nos tiene muy ilusionados y muy concentrados en ella. Y ello también desde las tradiciones, sin perder de vista las manos artesanas, ¿verdad? Y no solo las manos artesanas en Cuba, todo lo que el cruce con otras culturas, en el ir y venir de muchos de nosotros cuando compartimos en otros contextos, y de esos contextos y esos colegas cuando vienen al nuestro, de a poco esas culturas cruzadas también nos han hecho modelar y mirar nuevas prácticas que sin duda han hecho del diseño y sus miradas algo mucho más amplio. Con nuestras tradiciones, con nuestras miradas, pero sin desconocer lo que está ocurriendo en el mundo, para de las buenas prácticas tener nuestras experiencias, compartirlas, cruzarlas y que impacten en nuestras maneras de abordar los proyectos. Como les decía, desde la postura de una soberanía que sin duda tiene mucho que traducir en términos de cubanía, porque al final nos interesa como país llegar a tener una mirada sobre el diseño cubana, que no implica tener títulos ni tener estilos, como les decía, pero sí cuidar mucho de lo que la isla tiene que decir, de lo que tenemos que aprender todavía como cubanos, como insulares, porque no terminamos de entender todo el abrevadero histórico que tenemos, no solo el patrimonio, digamos, patrio, por llamarle de una manera, sino todo lo que hay en los saberes hacer, entender más hacia adentro las tradiciones, las maneras de hacer de cómo se hacían antes, para de ese escalonamiento y esa concatenación sin que haya rupturas, poder heredar y a la vez transformar para, como les decía, dejar y crecer en los propósitos del diseño, que como insisto en decirles, tiene mucho que hacer por la prosperidad y por los desarrollos que Cuba tiene que provocar y acontecer. Desde estas miradas, también, ¿por qué no? Y auxiliándonos en todos estos valores que hemos logrado desarrollar como funciones y como apartados, la evaluación del diseño, ¿verdad?
teniendo ya un sistema, una herramienta que nos permite tener variables e indicadores para evaluar el impacto del diseño, la pertinencia de las soluciones, las mejoras que hay que provocar, y además es un sistema que es una herramienta que, si bien ha visto la luz hace 6 años y ha dado sus resultados y ha permitido insertar más el diseño, promoverlo, ponerlo en valor, como siempre decimos, es un elemento que se oxigena a sí mismo todos los días, y que con los propios cambios en los contextos económicos y las tecnologías también, que impactan muchísimo en todo esto, se hace a sí mismo todos los días. No es un elemento estanco, no es algo de ciencia constituida, sino que es algo que necesariamente ha tenido que irse haciendo a sí mismo, y ya se hará futuro también. De la misma manera, contar con el Registro Nacional de Diseñadores ha sido también una expresión importante de política horizontal, ¿por qué no? Transversal, porque contamos con, y por suerte ha dejado de ser una base fría de datos para convertirse ya en un mediador entre la demanda de diseño en la sociedad y la comunidad y la fuerza profesional para entregar soluciones, equipos de diseñadores y diseñadores también en su espacio propio para dar respuesta a estas demandas. Es una herramienta que, como les decía, deja de ser una base de datos fría con números y tablas para convertirse en un mediador, en una bolsa al servicio de que el diseño penetre y capilarice más en la economía, en la sociedad, en la política, en la vida del país en general. Es una herramienta que ya nos permite saber cuántos diseñadores somos y diseñadoras, dónde estamos, en qué lugar del país lo estamos haciendo, en cuántas esferas de actuación posibles nos desenvolvemos, por aquello de que probablemente un diseñador gráfico, que es más mi ámbito, podemos dominar más de una esfera de actuación del diseño, ¿verdad? Por lo tanto, es un diseñador que en uno, exponencialmente, probablemente hay varios diseñadores, si vale la pena, si sirve la imagen para lo que quiero explicar. Y es algo que también ha madurado, por eso les decía que dejó de ser una base de datos para convertirse ya en algo que está elaborando un directorio de diseñadores, que también permitirá entonces ir más adentro, es saber qué diseñador es, cuál es su hoja de vida, una muestra, una galería de sus proyectos más importantes, para que haya una manera de seleccionar el trabajo, para saber identificar mejor cuando uno busca un tipo de diseñador que a otro. Y eso también nos tiene contentos, eso se está perfeccionando, y estamos trabajando en ello para que probablemente vea la luz muy pronto. Ya está programada la manera en que se va a acceder a él, y estamos seguros que eso también va a poner el diseño al servicio de cada vez más propósitos a resolver. En el COVID, que ya estamos a punto de entrar en él, el diseño cubano también ha tenido un papel importante por las cosas que les había comentado. Y hay que decir que desde el voluntariado de las personas, desde la universidad, que ha sido medular, un pilar meridiano, por toda la capacidad que tiene la academia de aportar, los estudiantes que han dicho para qué soy bueno y estoy aquí, que han venido con sus nosobucos incluso a la oficina a ver en qué proyectos se pueden enrolar para aportar y compartir. Los resultados han sido entrañables, y hemos podido sin duda hacer nuestros aportes, como lo han hecho el resto de las profesiones, los médicos que han tenido un valor importante, los científicos, los biólogos, los maestros que han tenido que desdoblarse en estas condiciones para poder seguir impartiendo la docencia, las distintas enseñanzas, y que no pare al menos completamente el aprendizaje, la formación. En ello, el diseño, como les comentaba, también ha tenido un papel importante. Y como les decía, en esto, en la comunidad universitaria, la Universidad Cubana del Diseño, que de alguna manera ilustra el capital humano con el que contamos, no solo ya ejerciendo la profesión, sino el que está formándose en las aulas de nuestra Universidad de Diseño, la única que tenemos, de la que soy, de la que me formé y de la que nunca quisiera irme. Como diría su rector, cosecha diseñadores, porque a veces hablar de recursos humanos, del capital humano, Sergito tiene una metáfora preciosa, y cada julio, cuando graduamos estudiantes, le llama a las graduaciones cosechas, porque es una universidad, es una escuela, que es un nombre lindísimo, escuela, llamarle a las universidades, que todos los días riega, cual matica, cual planta verde y fértil, la capacidad de hacer por el diseño cubano desde el pregrado,
desde estudiantes que se forman con demandas puntuales de la sociedad. Es un estudiante que tiene una capacidad para experimentar, para hacer prospectiva también, pero que trabaja directamente vinculado a las demandas concretas de la economía y de la sociedad, y eso tiene mucho que ver con ese capital humano con el que contamos hoy día ya ejerciendo la profesión en el mapa país de la masa profesional, pero también que desde ya vislumbramos se forma para venir a formar parte de la comunidad de profesionales a ejercer el diseño. Y como les decía, ese capital humano entendido en el registro de diseñadores, esto es un número que acabo de descubrir, que está viejito con relación a lo que hoy día, al día de hoy en mayo del 21 estamos en los 2.760 registrados, con un número que tiene que ver con los que somos graduados de la universidad pura y dura, de la academia, y otro número no despreciable que son diseñadores, especialistas y hacedores del diseño que lo hicieron desde mucho antes que existiera la Universidad Cubana del Diseño. La ONDI nace en el 80 y el ISDI, que nació un tantico después, nació en el 84, y diseño en Cuba se hacía desde siempre, por eso siempre nos gusta hacer esa acotación. ¿Para qué? Bueno, de camino a una Cuba 100% diseñada, que sería de alguna manera una suerte de metáfora de camino a perseguir, con todas estas cosas que les hemos venido comentando. Y por supuesto, abrazando y respetando valores clave que nos identifican como nación, que casi todos son compartidos con cualquier colega desde cualquier contexto, con cualquier poblador o ciudadano del mundo, porque al final siempre le digo a mis colegas, a mis alumnos y a mis hijos, porque además tengo el privilegio y la tarea de formar 2 adolescentes también, que nos acompañan valores comunes, que le acompañan al mundo entero, y de ellos hacemos un respeto importante en la formación y en la manera que enfrentamos el diseño, como en el resto de los lugares y los contextos de donde vamos a venir a compartir en estos diálogos. Para el desarrollo integral que les decía, nos mezclábamos, como les decía, desde el valor de integrarnos, de la humildad de estar juntos, ¿verdad? De compartir, de construir juntos sin que medien vicios tontos de egos ni elites. Y así hemos llegado a tener estas cosas de las que le comentaba, 4 candidatos vacunales que sin duda han sido para nosotros importantísimos porque nos ha permitido ir inmunizándonos y probablemente en muy poco tiempo ya tengamos un país con mayores condiciones de seguir enfrentando este episodio epidemiológico, pero ya más protegido, con mayores capacidades y expectativas de no enfermar, ¿por qué no? Por supuesto, suponiendo los cuidados de siempre, pero en todo ello, aunque me vaya un tanto de la idea, resaltar que ha sido desde el valor del desarrollo integral ese que el colega de México también de alguna manera y con sus palabras reforzó, y que sin duda nos obliga a hacer una mirada profunda sobre él para seguir adelante. Es así, y de esas alianzas y esa integralidad, ¿no?, que hemos logrado poner en valor productos que tienen un valor importante en los mercados. La miel cubana, por ejemplo, es un ejemplo que traigo a colación, es un producto con un alto valor, con unas buenas propiedades, con una buena aceptación ahí en los mercados donde se pone a concurrir, y gracias a una intervención por diseño que pasó más a veces por describir un proceso lógico, que es también una virtud del diseño, a veces más importante el proceso recorrido para llegar al resultado que el resultado en sí mismo, pero de estas alianzas entre el Ministerio de la Agricultura, los diseñadores, la industria, ¿por qué no?, del envase y el embalaje, logramos en muy corto tiempo poder hacer una intervención y dar con un producto que ya tiene hoy día un performance mejor, que ya concurre mejor en el mercado donde estuvo, y por el tema de imagen probablemente no calaba más, y ya en esas alianzas y en esas uniones, más allá si es un cliente o es un receptor, lo que se fusionaron fueron visiones en torno a un propósito, y ahí estuvieron parte de los resultados. Desde esta visión, desde la colaboración, desde la colaboración que viene desde la metáfora el entretejido, ¿verdad?, de la unión, de las comuniones, como mismo lo hace la fibra vegetal para conformar un mueble. Por eso es una visión y un paradigma que nos acompaña. Y como les decía, tratando de entender el diseño incluso como un derecho humano, y como un derecho humano que disfrutan primero que todo nuestros niños, como les decía, que serán los diseñadores, los tecnólogos, los obreros, los médicos, los biólogos,
todos los investigadores de mañana, y por lo tanto en ellos enfocamos y hacemos una mirada muy de cerca, con un zoom muy especial. Y sobre ellos también impactamos y tratamos de pasar las visiones y las miradas del diseño. El adulto mayor, como les decía, a partir de nuestro problema con el tema del envejecimiento poblacional, ha sido un objeto importante en las miras de lo que hacemos, con los proyectos de gerontodiseño, con las ayudas técnicas, como les comentaba, con desarrollar proyectos que lo empoderen, que lo privilegien como una flor de cuidado hacia la sociedad, como es en otras partes del mundo, pero en el caso nuestro nos interesa mucho preservar esa parte de la sociedad cubana, y para ello trabajamos, como les decía, para hacerle un hábitat más próspero, para incluirlos, para que sean parte de, y no sea, tengo un adulto en casa, tengo que cuidar, no, es una mirada desde el diseño, con las ayudas, con lo que más allá de las ayudas, ya saltamos de pensar en las ayudas técnicas para el adulto mayor, para las patologías que contrae, a pensar en el adulto absolutamente incluido e inserto en las bondades del diseño, en el hábitat que lo acompañe, en la parada del ómnibus, en que pueda visualizar una señal, en que pueda tener claro a la distancia que lo lea el ómnibus que necesita tomar para transportarse, y por ahí están las miradas. Es un segmento, o digamos una parte del pastel de la población que atendemos con mucho cuidado a los diseñadores, y hay muchos proyectos abiertos en torno a ello. Se promueve, como les decía, la belleza, no la belleza festinada, como les comentaba al principio, sino una belleza que sea la consecuencia de tener todos los cabos atados de cara a la prosperidad. Y por supuesto que nos acompañen en dónde vivimos, en dónde trabajamos, en dónde vamos a curarnos, cuando vamos a un teatro también que sea bello, que sea funcional. En eso también nos movemos a niveles de los proyectos integrales. Un diseño que eduque desde el producto, el servicio, la experiencia, pero que también eduque en la manera en que lo compartimos y lo ponemos en valor hacia la sociedad. Que respete nuestras tradiciones, que atienda hacia atrás la historia patria, la defienda en los resultados y la ponga en valor hacia el presente. Una herramienta de crecimiento, lucha y progreso por las mismas razones que les decía. Y por supuesto no exento de miles de complejidades, de desencuentros también con las mentalidades, ¿verdad? Con las barreras de pensamiento, con que todos no entendemos hacia adentro de la sociedad el diseño de la misma manera, con que, como decía el colega mexicano, hay que ir desbrozando terrenos para ir entendiendo y calando con el diseño, pero siempre entendiendo que cada vez que presentamos un proyecto, lo exponemos, lo discutimos y tratamos de convencer, y no digo vencer, sino convencer, que es lo menos que podemos aspirar siempre que nos enfrentamos a un interlocutor o lo abordamos, convencerlo desde la humildad. En cada proyecto insistimos mucho desde la formación de los estudiantes y con los equipos de trabajo, que tenemos que ser personas al servicio del interlocutor. Es muy bueno saber cuando uno desborda el primer diálogo, pasa el primer diálogo de trabajo, de un briefing, de un cuestionario con un cliente o con un usuario promedio, cómo esa persona logra hablar de tipografía, en mi caso, logra hablar también de marca, logra hablar de pertinencia, logra hablar de una buena apuesta editorial en una pauta, logra hablar de puntaje, ¿verdad? Donde siempre es bueno con humildad hablarle de letra y no de tipografía en los primeros encuentros, algo que los diseñadores a veces descuidamos, o hablarle de negritas, de bol y tal, cuando le puedes hablar de gruesa, letra oscura. Y por ahí se descubre cómo uno puede ir siendo un educador desde el diseño también, porque más nos vale que sea así, para que cada vez más capilarice con la celeridad que requerimos, al menos en los contextos donde cuesta más por un tema también, porque no es económico insertarlo, pero que de a poco nos ha ido dando estas miradas. ¿Para qué? Para algo que me atreví y compartimos acá en la oficina y en gran parte de los diálogos con los demás diseñadores, porque estamos convencidos que esta ecuación es a la que debemos apuntar, a un mejor país desde un mejor diseño. Y por qué no decir mejor diseño, mejor país. Y sobre eso van los caminos. Haz que se vea fue la manera en que dijimos este año durante la campaña por los 40 años de la ONDI, pero que lo que permitía o lo que quería era más que celebrarnos, como les decía, los 40 años, que contribuyera a cada vez más promover el valor del diseño hacia la sociedad. Y decíamos, haz que se vea, porque habrá diseño en la medida en que cada vez más la empresa, el servidor público, el cuentapropista, el emprendedor, el privado, haga del diseño una herramienta para su desarrollo y además para comunicar valores y comunicarse hacia la sociedad. Por tanto, eso será cada vez más visible en la medida que sea más evidente.
Yo creo que el mejor diseño es el que no hay que explicarlo, el que se explica porque cumple con las expectativas que tiene uno al acercarse a las cosas. Y así, la campaña, ya un poco concentrando en lo que hicimos, transcurrió por estas cosas, que son, entre otras cosas, frases que han venido a ser como lineamientos o ideas de mensajes, líneas de mensajes que nos han acompañado y que nosotros creemos vale la pena acompañarnos de ellas cada vez que vayamos a abordar y a tratar de trabajar y hacer más por la promoción del diseño. No tienen intenciones de rubricarnos pensamientos o firmar ideas para que trasciendan, sino que han sido como ejes que nos han acompañado en los propósitos. A que se vea, desde la metáfora de esta imagen, estamos poniendo una imagen sin acabar para que con el diseño sea cada vez más visible y por ahí los puntos de la resolución se vuelvan uno y aparezcan las imágenes resueltas, ¿verdad? Ahí sería el diseño absolutamente comprendido. Es parte del imaginario que realizamos. En el haz que se vea, promovemos también desde una publicación que se llama La Tiza, que por ahí estamos compartiendo los PDF, los links. Es una revista que está celebrando sus 5 años, nació en el 16, junto con la primera, o a propósito de la primera Bienal de Diseño de La Habana, ¿verdad? Fue una herejía prácticamente, porque nunca creímos poder lograrlo hasta que lo hicimos. Ya saben lo que cuesta sostener una publicación, ¿verdad? Además, una revista que se entrega, no se vende, y desde acá estoy aprovechando incluso para invitarlos, para convocarlos a publicar, a compartir diálogos. Muchas de estas cosas que estamos compartiendo aquí mañana pudieran ser trabajos que contenga la revista, y ya llega a su número 10 en imprenta y ya vio su número 9. Eso nos tiene ilusionados porque nos ha permitido interactuar con muchos públicos a la vez. Los estudiantes la abrazan mucho, se ven reflejados en ella, y eso basta para que uno se arriesgue todos los días a pensar que es posible hacerla e insistir por hacerlo. Y es una manera que nos ha dado bastante buenos momentos a la hora de promover el diseño cubano y el de otros colegas que se han animado a publicar las realidades de sus contextos en ella. Y como veía, y para terminar, tengo miedo del tiempo que me vaya a estar quedando, como les decía, en todo el concepto de la epidemia, nos hemos repensado hacia adentro, y yo creo que para bien, en todo lo que el diseño tiene por hacer, y la manera en que lo hicimos, y fuimos arribando a resultados modestos unas veces, pero sin duda han colocado un camino a seguir adelante, han transcurrido por aquí. Esto es un ejemplo de los que más nos ilusionó y en los que más tuvimos decimos que es un privilegio haber compartido con la comunidad científica, con una empresa del Polo Científico de La Habana, para poder dar respuestas en muy breve tiempo a la necesidad que había de tener ventiladores, respiradores artificiales en las terapias, con el incremento, ¿verdad?, de los enfermos de COVID. Y fue un proyecto donde se integraron todos, el empresariado, el sistema de salud a nivel del Ministerio de Salud Pública, los médicos, los científicos, los técnicos, los privados, los makers que cada vez afloran más en el universo cubano, los hacedores, ¿verdad? Los que dominan las tecnologías aditivas que han dado tantos resultados para dar respuestas en el mundo de las impresiones 3D, y de a poco los diseñadores, logramos dar una respuesta, y ya muchísimos equipos de estos están hoy en la terapia. Era un equipo que costaba muchísimo en los mercados adquirir, en las condiciones de bloqueo que además tenemos, como todos saben, y es algo que la verdad que permitió tener una respuesta pertinente y rápida a la urgencia de atender a los enfermos en las terapias intensivas. Se intervino desde todas las maneras y trabajaron todos, como les decía, los diseñadores industriales, los gráficos, abordando el panel de interfaces, las mejores para el uso, las ayudas, las mesas auxiliares, que además le agregan valor al equipo, porque entonces es más fácil el movimiento en las terapias de los médicos, de los paramédicos, y ahí está la visión integrada del diseño, y ahí está la postura del diseñador de siempre ir más allá, de no quedarnos con lo puntual, sino tratar de siempre encontrar un desdoblamiento que nos permita un mejor producto, un mejor servicio, pero sobre todo para unas mejores prestaciones a los destinatarios. Un tomógrafo también de impedancia, que primero el encargo fue el equipo tal cual, y después terminó siendo una familia de productos con la mesa auxiliar, con el transportador. Gisela, estamos con el tiempo. Ya voy. El termómetro para las medidas de la temperatura. En la promoción se movieron muchísimas cosas de bien público.
Ahí de todas maneras se quedan con la presentación, con la charla. Hago esto bien rápido, además es por el tiempo, porque sé que van a conservar las imágenes. Y agradecerles a todos, estoy al habla, y muchísimas gracias a todos por los diálogos de ayer, por los de hoy y por los de mañana, y un abrazo entrañable para Ecuador.